Buenos días. Continuamos con esta línea de pensamiento y de estudio que estamos trazando, en la cual hemos denominado Conociendo al Eterno. Ya miramos con las charlas pasadas que Yud Ei, Bat Ei no traduce al latín o al español Jehová o Yahvé. Se usan las letras, pero las variantes no dan para pronunciar de esa manera, o lingüísticamente, o ni Yahweh, ni Yahweh. Yahweh, pues yo vuelta repito, respeto profundamente a aquellos que lo usan, mas no lo comparto y considero que está mal. Considero que está muy mal, porque otra vez, el nombre del Eterno está más alineado a la autoridad, a lo que es el Eterno, a lo que es el bendito sea. Obviamente, cuando digo el Eterno no estoy nombrando su nombre. Cuando digo el bendito sea, menos estoy nombrando su nombre, correcto. Pero por respeto a lo que está escrito, considero que el tema no es de pronunciar las sílabas o lingüísticamente, sino que tú seas acorde con tu vida, que tu camino de justicia, que tu camino de equidad, que tu camino de rectitud sea acorde con esta realidad. Inclusive, esa es la vestimenta de autoridad. Esa es la vestimenta. Esa vestimenta de autoridad no te la da porque digas en hebreo, en español o en griego, que son entre comillas los idiomas bíblicos, o en arameo. No, no. La autoridad te da de cómo tú vives, cómo tú andas. Esa sí te da autoridad. ¿Sí? Más bien, posiblemente, utilices X nombre, ¿cierto? Y lo más seguro que si andas una vida desordenada, si tienes una vida fuera del contexto bíblico, si tienes una vida aparente, que desafortunadamente hoy se vive ese tipo de apariencia, porque una cosa es el púlpito, una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se vive. Aquí tratamos de atraer no solamente la claridad del conocimiento, sino también la experiencia. Y esa experiencia se ve más que un discurso bonito, se ve con la vivencia, en la vida del que transmite, del emisor, porque está plasmada, porque está registrada la vida de pureza y de santidad, o el camino de justicia, el Derech Hashem, el camino hacia la perfección, hacia la madurez, a esa realidad. ¿Correcto? Entonces, cada uno de los nombres que la escritura revela o la escritura relata, está aclarando ciertas características del Creador, está develando y a quienes se los dijo. Son las relaciones o las experiencias, como a Noah, como a Abraham, ¿sí? Y ahí en Abraham, paremos un poco, porque en el momento que vivió Abraham, según la tradición judía, y lo digo de esa manera porque así está, y alguien me escribió al canal que, que por qué tomamos la tradición judía, porque el pueblo hebreo, el pueblo israelí, el pueblo judío ha sido el custodio de la Torá. Hashem le dio a ellos, sobre todo a los levitas, que eran los maestros, ¿sí? Moshe era levita, sí, fue levantado con ese propósito, con ese plan. Pues también podremos hablar de Bilán después, cuando lleguemos a esos puntos. Entonces, sí, no, yo no tengo ningún problema, y creería yo que eso es más de orgullo. Hay que reconocer que el Eterno le dio al pueblo hebreo, esta realidad. Inclusive el Rabí Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del libro de Romanos, dice que le dio 6 cosas: el pacto, o sea, la Torá; el culto, o sea, hablando de las leyes del sacrificio, del Mishkan, ¿ve? Le dio la promesa que se le dio a Abraham, eso también vamos a discutirlo o a mirarlo. Entonces, se los dio fue a ellos, no a los gentiles,
sea, los gentiles hasta ahí no. Hay pacto, ni hay promesa, ni hay Torah. ¿Ven? Entonces, pues hay que reconocer eso. Pero el hecho que reconozcamos que eso es dado al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿cierto? Y a veces se sienten con, algunos exponen con cierta soberbia, somos nosotros, pues sí, bendito sea el Eterno, sí, pero le dieron una misión, le dieron un propósito y vamos a mirar. Pero siempre han habido, o siempre hemos existido, los que estamos por fuera, los que estamos en la Galú, las personas que de alguna manera hemos querido ser parte del bendito sea. Y para mí hay diferencia. Una cosa es ser parte del bendito sea, del creador, de Hakadosh Baruj Hu, y otra cosa es ser parte del pueblo. Sabemos que el pueblo judío se nace judío y hay una parte allí que se hace con la parte del proselitismo y todo eso es político, todo eso es político, hay sinagogas que aceptan la conversión, hay sinagogas que no aceptan la conversión y es parte de los problemas que tiene hoy Israel sobre la izquierda, sobre la derecha. Bueno, dejemos allí que ellos defiendan sus causas y ese no es el tema aquí, ni es el tema mío y respeto eso. Pero hay unas cosas que sí vamos a mirar y como le digo, en el caso de Abraham. Hasta Abraham no existe Israel, no existe el pueblo judío. Me da mucha, como dicen aquí en Colombia, mucha pena, ¿cierto? Mucha vergüenza. Abraham no es judío porque ni siquiera está Judá. Abraham nace en Ur de los Caldeos. Abraham Avino. Abraham Avino es un gentil, o sea, es un goy, que tiene el llamamiento, que Hashem le llama, y que Hashem lo llama y obedece, le camina, y por eso ese Dios o ese Elohim se le devela o se le revela a Abraham. ¿Y cuál es la diferencia? Que Abraham nace en un mundo lleno de politeísmo, donde hay muchas creencias, nace en Babilonia, en un momento bastante caótico de la vida humana, y este hombre decide apostarle a algo diferente, a aceptar a un Dios invisible, a un Dios abstracto, ¿cierto? Pero ese Dios invisible se hace visible con Abraham. Ese Dios abstracto se vuelve concreto con Abraham, ¿sí? A través de Abraham puede manifestar su realidad, puede manifestar su bondad, puede manifestar su amor. Y Abraham por eso se le va a dar o le van a decir que es el padre de la fe, punto también a discutir. Pero bueno, así ha sido aceptado entre los pensamientos religiosos, ¿cierto? Los cristianos, los musulmanes y los judíos aceptan a Abraham como el padre de la fe. Pero Abraham, Avino, que acepta el llamamiento del bendito sea a los 75 años, a Hashem se le revela. ¿Ves? Abraham va a conocer a Adonai Jireh, el que me provee, a Elión. O sea, son características del creador que Abraham va a conocer cara a cara. O sea, panim panim. Abraham viene a ser un profeta, un naví, un profeta. Como profeta, Abraham tiene a su hijo de la promesa. El hijo de la promesa no es Ismael, aunque Ismael es mayor que Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y a través de Isaac es que va a venir Jacob y Esaú. Y en Jacob se va a formar el pueblo de Israel. Ahí va a estar dentro de el panorama, dentro de la historia. ¿Ve? Ahí va a aparecer. Y ya estamos hablando del capítulo 12 del libro de Bereshit. En adelante, donde va a aparecer Abraham, desde el capítulo 11 hacia atrás. Estamos hablando de Noah y sus hijos y su descendencia. Del capítulo 9, 6 hacia atrás. Estamos hablando de los hombres antediluvianos. Y también hay que meterse ahí, masticar ese, que es la primera parashá, como el judaísmo lo ha denominado o lo ha separado o lo ha organizado por parashá. Pero pues podemos mirarlos por capítulos. Yo considero que todo hay que verlo, todo hay que verlo. Entonces ya vamos viendo o ya vamos mirando, ya vamos entendiendo de cómo el bendito sea se ha develado. Quiero decir dos cosas importantes aquí. El Eterno, siendo todopoderoso, nos da la instrucción. Y la instrucción que le da no solamente se lo da a los hombres, en este caso a Adán, que representa a la humanidad, sino que asimismo
Él, si da una ley, si da una norma, Él se va a sujetar también a la norma. Él no va a violar la norma, porque si Hashem viola la norma, entonces nos está dando mal ejemplo. No es como aquí en Latinoamérica y en el mundo en general, que las autoridades, el legislativo crea leyes y ellos mismos lo violan. El creador da una norma para a sujetarse a la norma, aunque la norma no lo va a sujetar a él, pero él va a respetar la norma. Interesante eso. Y dos, como lo había dicho ya anteriormente, el asunto de la norma, quiero hacer un salto cuántico interesante, ¿cierto? El asunto de la norma es que está la norma y el espíritu de la norma, o la ley y el espíritu de la ley. Entonces Hashem va a develarse y va a dejarnos las escrituras y nos va a dar las escrituras. Yo considero y respeto las escrituras y por eso Israel se conoció como el pueblo del libro. La Torá, la instrucción, la sabiduría. Bendito sea el Eterno. ¿Ven? Por eso se conoció. Y eso, la Torá, va a darnos unas bases. Pero aunque esté escrito, tú debes tener tu experiencia, debes tener tu despertar, tú debes tener tu realidad espiritual. Y las dos deben de fusionarse. Las dos deben de ir, la experiencia, que es la vida espiritual y el conocimiento. No puedes separar el conocimiento de las escrituras, que van a hablar del Eterno y que el Eterno se va a develar, y no puedes separar de la experiencia, de la búsqueda personal. Si eso lo separamos, si eso no es real, si solamente es mero conocimiento, y en el momento que te encuentres con alguien con más argumentos o que te presente otros argumentos, terminas quién sabe en dónde, confundido, terminas posiblemente arrastrado por viento de doctrina, posiblemente terminas en otro cuento. Pero si tú eres juicioso y estudias las escrituras, más eso, tienes un despertar espiritual y tienes una conexión en la búsqueda de la meditación, de la oración, en la súplica, en los ruegos, y tienes una comunión con Él, que eso va a ser visible, va a ser visible. Dice que el rostro de Moshe resplandeció. Cuando una persona busca al Creador, su vida es diferente, su estado es diferente, su vida cambia para siempre, y van unos procesos. Obvio, no inicia mágicamente porque nada es mágico. Inicia en un proceso de rectificación, de corrección, de esa búsqueda, de esa búsqueda, como dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? Sino el limpio de mano y el puro de corazón. Entonces eso es un proceso, hacer esa tevilá, hacer esa limpieza, hacer esa realidad que realmente tú vivas en comunión. Mire ese asunto, porque el Creador realmente tiene muchas facetas, muchas, muchas. ¿Ves? Y yo considero que cada uno de estos hombres, a Hashem se le reveló, a Hashem se le mostró, ¿sí? Se anunció, hubo esa comunión, hubo esa relación, y lo que ellos manifestaron es lo que entendieron, comprendieron y vivieron. Hoy vivimos en un mundo extraño, raro, que por un lado se cree, entre comillas, por el otro lado se dice otra cosa y se hace otra cosa. O sea que hay una dicotomía, hay una división, porque lo correcto es que lo que creamos o lo que pensemos, ¿cierto? Es lo que digamos, y lo que digamos es lo que hagamos. O sea, pensamiento, palabra y acción. Eso sería la línea correcta. Si pensamos, y lo que pensamos lo decimos, y lo que decimos lo hacemos, entonces estamos ya en el punto de poder tener una palabra de verdad, una realidad que podamos cambiar y transformar, podamos crear y podemos atraer, porque comenzamos a cambiar. Y lo primero que hay que cambiar es tu pensamiento. Lo segundo son tus palabras. Y lo tercero son tus acciones. Entonces ya vamos conociendo que el tema no es tanto de hablar de Dios, ¿ves? Sino hacer conforme Dios dice que hay que hacer. Hay que amar, hay que perdonar, hay que corregir, hay que rectificar, hay que encontrarse con Él. Estamos tratando de traer una luz a aquellos que en este momento de la vida están encontrando por estos medios, estos canales, mucho conocimiento, y hay gente que dice muchas cosas, pero a veces fuera de las escrituras
a veces quiere salirse de las escrituras o con unas experiencias todas estrambóticas y que no son coherentes y que no son reales a la luz de las escrituras. Entonces desde Abraham se va a crear el pueblo. Y el segundo detalle que le dije es que dice que al Eterno, la palabra Nabí, que es profeta, o que se traduce como profeta, ¿cierto? Dice que a ellos les hablaba en sueño, en visión, pero va a haber a uno, a quien le va a hablar panín, panín, cara a cara, que fue Moshe. O sea que Moshe conoció algo más allá que los otros no conocieron. Moshe tuvo una relación, tuvo una comunión más profunda que otros profetas no tuvieron. Y eso lo hace a Moshe interesante. Eso lo hace a Moshe cercano al Padre. Pero ojo y note bien con claridad que eso no los exime a ellos, como seres humanos, como padres, como hijos de su vida común y corriente, de sus errores o de sus aciertos o de sus virtudes. Y eso es lo rico de las escrituras, que no presenta a una persona como el occidente quiere vender la idea. Nos presenta común y corriente, o sea, más humano no, son humanos, con los problemas de un humano, con los problemas normales de una familia, pero se destacan y marcaron la historia. Por eso hoy, miles de años adelante, los escuchamos, los leemos, nos interesan, porque quedaron en la historia congelados, quedaron grabados, marcaron la historia. No vivieron por vivir. Entonces yo te digo, y si ellos no vivieron por vivir, pues tú no vivas tampoco de esa manera. Vive de la otra manera, de tal manera, como dice Juan, de tal manera el Eterno amó al mundo. De esa manera vivamos, para marcar la historia, para dejar registro en la historia, para no pasar por este mundo por pasar, sino dejar algo, que estuvimos aquí, hicimos algo para mejorarlo. Tal vez a otros no, pero mínimo lo nuestro. Pero a través de nosotros podemos influenciar a otros a que conozcan al Dios de Israel, a que conozcan al Dios de la Torah, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a ese Elohim, Hakadosh Baruj Hu, que le da sentido a nuestras vidas. Todos estos días he venido pensando, analizando, y esto lo vengo pensando ya casi 30 años. ¿Por qué es la diferencia de unos con otros? ¿Y sabes cuál es la diferencia? No es el tema de creer que Occidente se ha dedicado, sino en vivir, en nacer. Esa es la diferencia. La diferencia es que estos hombres se determinaron a mostrar, no a vociferar, no a hablar, a mostrar. Si hoy los que decimos creer cambiamos y demostramos, vivimos y plasmamos a Dios en nuestras vidas, cuando esculquen en nosotros, cuando miren en nosotros, van a encontrar la bondad, el amor, sus atributos. Porque de esos atributos están en nosotros. Y esto no es de religión. Esto no es ni siquiera de pueblo. No. Deja al pueblo hebreo, deja al pueblo judío allí, que ahí están. ¿Sí? Esto es de un compromiso de la humanidad con el Creador. Porque es que Dios no es hebreo. Dios es Dios. Bendito sea el Eterno que por el pueblo hebreo conocemos al Dios verdadero. Amén. Amén. Bendito sea Israel por eso. Y por eso la promesa que se le dio a Abraham. Capítulo 2. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por eso, el tema no es hablar mal, el tema es hablar bien, pero correcto, de acuerdo a la Torah. Entonces, hay que conocer al Dios de la Biblia, claro. Que el Dios de la Biblia es el Dios de Israel, claro. ¿Cómo se develó Él? A través de sus nombres, y sus nombres tienen que ver con sus atributos, y sus atributos son las emanaciones de Él. Shalom. Que el Eterno me los bendiga. Si esta enseñanza te está llegando, dale like. Escribe en el interno y te estaré respondiéndote cuando tenga tiempo, porque hay muchos mensajes, mucha comunicación y a veces no me alcanzo. Pero
saco tiempo y le respondo a unas personas. Que Hakadosh Baruj Hu bendiga tu vida. Nos estamos acercando ya a Rosh Hashanah, también conocido como Yom Teruah. Nos estamos acercando. Y es tiempo que nos pongamos a paz con nosotros, que nos pongamos con nosotros y reconozcamos nuestros errores y lleguemos delante del bendito sea con las plegarias, con un corazón sincero, abierto, con un corazón arrepentido, y podamos tener esa comunión. Y si la perdiste, pues vuélvela a tener. Y si no la has tenido, pues este es el tiempo para tenerla. ¿Correcto? Siempre podemos. Si el Creador nos da una norma y Él se sujeta a ella, si la norma es para nosotros, ¿por qué no sujetarnos a ella? ¿Por qué no? Y miremos qué nos compete y qué no nos compete de los 613 mandamientos. Por ejemplo, allí vamos a hacer y vamos a mirar. Con el proceso y el tiempo vamos a mirar qué es y qué no es para nosotros. Shalom a todos. Que el Eterno me les bendiga.